¿Qué tal amigos? Estamos en otro programa más de Nuestros Próceres, programa producido, elaborado por la revista mítica Trauco Comic, que es una revista de los 80 que todo el mundo conoce en Chile, y por supuesto por el canal de televisión Pichilemu TV con todas sus plataformas y los operadores, canales operadores a nivel nacional de BTR y Mundo. Hoy día tengo el placer de poder entrevistar a otro grande amigo de amigos míos. Entonces yo digo, chuta, por todos lados. Lo fui a ver muchas veces cuando era pequeño, cuando andaba más en la movida underground. Y bueno, no voy a dejar ninguna presentación porque él se presenta solo. Con ustedes, el gran Fran Arburú del grupo Nadie. Más conocido como Chachi en los Exacto, 80. como Chachi. Gracias, Chachi. Eh, Estamos en bueno, España. ¿Cómo está con el cambio de horario allá? ahora estamos con 5 horas de diferencia y bueno, saludos Miguel y saludos a toda la gente allá en Pichilemu, en Chile, y encantado de estar contigo. Tenemos 5 horas de diferencia y bueno, como sabes, aquí empieza el otoño, ahí estarán empezando la primavera, así que estamos un poco cambiados, ¿no? Claro. Mira, te quería preguntar al tiro, así, al hueso. ¿Por qué le pusieron Nadie al grupo Nadie? Mira, la explicación tonta que siempre decíamos era porque nadie nos conoce, ¿no? Y la realidad fue un poco más, o sea, primero era una palabra corta y yo me había fijado que en Estados Unidos, donde vivíamos, las bandas que tenían nombres largos, en el cartel se veían chiquitos, porque había que estirarlo, ¿no? En cambio, cuando el nombre era corto, pues se veía, impactaba más. Y luego también en ese momento yo me puse a mirar en las tiendas de discos y en la N no había muchos discos con N. Ahora sí, ahora tienes Nirvana y un montón de cosas. Y nadie me gustaba como palabra. O sea, teníamos dos opciones que eran nada y la otra era nadie. Ya existían los abuelos de la nada, así que hicimos nadie. Mira, y eso ponte tú de juntarse con los hermanos y armar el grupo, ¿cómo nace? La verdad es que fue ya desde Estados Unidos. Mira, fíjate, mis hermanas y yo vivimos 3 años en Estados Unidos y cuando yo llegué, pues allí tenía 15 y era más grande que ellas y salía por mis amigos, por mi cuenta, pero eventualmente ya íbamos los tres al mismo instituto, high school allá, y terminamos en la misma pandilla, íbamos a conciertos juntos y todo. Entonces ya teníamos esa onda de que nos gustaba salir juntos a los tres. Mi hermana pequeña, tenemos una cuarta hermana que todavía era muy chica y ella no se metió al grupo, pero luego canta y toca el piano que te mueres. O sea que hubiera sido una edición perfecta, hubiéramos sido como los Corrs, pero a ella le pilló muy pequeña. Pero entonces cuando nos íbamos a ir a Chile, estábamos hablando de montar una banda y mi papá nos dijo, oye, pues como vamos para allá y tal, me han dado un bonus, pues ¿qué queréis que compremos aquí para llevarnos a Chile? Entonces yo pedí una guitarra, la Telecaster, y un amplificador. Si ella pidió un teclado y un amplificador, y Soli pidió el equipo de voces, porque ella quería cantar. Y entonces, pues con eso llegamos a Chile y ya cuando Chuma trajo su batería, yo tenía ya un amplificador de bajo y un bajo, pues ya teníamos la banda montada en el sótano. Y ahí empezamos. ¿Cuándo toca la primera vez Nadie en Chile? Como nadie, yo creo que en 86 no recuerdo exactamente dónde, pero digamos que los primeros tocatas que tuvimos eran en colegios, en fiestas universitarias, cosas así. Coincidíamos mucho con un grupo que se llamaba Modus Operandi. Buena. Tocamos alguna vez bueno, tocamos en varios sitios y era en plan onda, nos dejan tocar. O sea, íbamos con nuestro equipo. Muchas veces nos llamaban porque teníamos equipo para voces y luego nos lo pedían prestado para el resto de bandas. Y íbamos a tocar, pues eso, hacíamos versiones y algunos temas propios. Empezamos con casi todo versiones y terminamos ya con solo temas propios. Y había mucha onda, o sea, la verdad era divertido y yo recuerdo la primera vez que nos dijeron, o sea, que nos cogieron en un sitio y que nos pagaban. Y era como, ¿sabes? Encima nos dejan tocar todo lo que queramos y además nos pagan. Y nos pagaban, imagínate, 13 lucas, pero para 5 que éramos, no 6. Pero felices, ¿sabes? Y ponte tú, Chachi, de lo que yo sé muy bien, es tu buena relación con muchas de las bandas de rock latino o rock chileno de esa época. ¿Me podrías contar un Sí, a poquito? ver. Yo eso es algo que lo he oído mencionar mucho y creo que lo decía Emiliano Aguayo, que era como una red. Y es verdad que entre todos nos ayudábamos, nos prestábamos cosas. O sea, yo, por ejemplo, Sebastián Piga tocó en nuestro disco, varios de los aparatos raros hicieron algunas cosas en nuestro disco, pequeños teclados, cosas. Andrés Bove me prestaba su guitarra para los videoclips y para conciertos en directo. Nosotros le prestábamos equipos a los aparatos raros.
a los tres, yo le he prestado a Álvaro Enríquez mi amplificador de guitarra en un festival que tocamos las dos bandas, pues yo le dije sí, sí, o sea, sin problema. Y él estuvo tocando primero ellos y luego nosotros, y tocando con mi amplificador. O sea, era mucho de compartir porque tampoco todo el mundo tenía de todo. En plan, onda, si a alguien se le rompía un bajo, pues venía otro, traía su bajo. O sea, así era todo. Y aparte luego hacíamos tocatas conjuntas, tocábamos unos con otros, etcétera. Entonces, claro, al final terminas haciendo mucha amistad, ¿no? Y ponte tú de la inclusión justamente de los chilenos en la banda. ¿Qué me podrías contar, por ejemplo, Iván Delgado? Bueno, de los que estuvieron en Nadie con ustedes, de nuestro amigo Claro. Pelao Morton. Claro, a ver, Pelao, Chuma y Sia ya tenían una banda antes de que yo llegara a Chile. Y cuando yo llegué, a mí me habló Pelao, me dijo, mira, el guitarrista no nos encanta. Y el cantante, que era muy amigo de Pelao, tampoco era muy bueno. Entonces pensaron que era mejor que cantara Sia, que cantaba mejor. Y que me metiera yo a la guitarra. Y entonces como Soli estaba como, oye, ¿y yo qué pasa? Que yo también iba a estar en tu banda y ahora te vas a hacer la banda de Sia y me vas a dejar. Entonces también la metimos a Soli. Un tiempo que tocó el hermano del pelado con nosotros, con otro teclado. Y después a Iván lo metimos más adelante. Y lo de Iván fue ya cuando empezamos, cuando fuimos a grabar, como te digo. Nosotros en algún momento habíamos tocado con Jota, de Paraíso Perdido, de Pequeño Vicio. Y habíamos tocado con él y había tocado en algunas canciones, sonaba bien el saxo, entonces se nos ocurrió cuando fuimos a grabar el disco meter un saxo, entonces nos recomendó Caco Lion que metiéramos a Sebastián Piga, hizo un saxo fantástico en Quiero ser modelo, y a la hora de empezar a tocar en directo, pues en esa época teníamos mucha amistad con Andrés Bove, con Luciano, y estaban los dos en la banda de Pequeño Vicio, y conocimos a Iván por ahí. Y entonces Iván ya empezó a venir, digamos, de acompañante y ya terminó siendo uno más. Mira, qué buena. Y en el fondo también, mira, tengo otra consulta. Cuando tú, en el proceso creativo, eh, son casi hits de los 80 los temas de Nadie, ¿cómo lo hacían para crearlos? ¿Cómo, por ejemplo, Ausencia? Ausencia es una letra de Sia y el riff es de Sia y luego lo que fue ordenar la canción, porque Sia escribió un poema que era como un montón de palabras, como frases y tal. Entonces yo le di el orden y un poco y la variación y tal, pero fue un poco a medias. Por ejemplo, Creo que te quiero la hice yo. En casi todas las canciones que canta Sia las hacíamos a medias. Hacía ella la letra, yo hacía la música, pero luego las melodías las trabajábamos juntos. O sea, el resto de la banda, pues por supuesto aportaba su parte, ¿no? Claro. Y mira, tengo otro dato más. Si cuando ustedes tocan en el Festival de Viña, qué fue para ustedes eso? ¿Cómo? Cuando tocaban en el Festival de Viña, en Viña Sí. del Mar, cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se dio eso? Bueno, a ver, ya llevábamos, nuestra carrera fue muy corta, muy rápida y muy vertiginosa. O sea, nosotros empezamos a tocar en el 86 a principios, como en enero del 86 empezamos a tocar juntos y yo creo que en marzo a lo mejor hemos hecho el primer concierto y en diciembre de ese año estábamos grabando ya el disco. Y el disco salió en mayo del año siguiente, pero ya nosotros desde diciembre del 86 ya estábamos haciendo especiales de televisión de Año Nuevo y cosas así. O sea, yo creo que fue también, llegamos en el momento justo que hacía falta, o sea, que había una apertura. Por un lado, la discográfica EMI estaba apostando por bandas chilenas y por otro lado, los medios querían digamos, querían tener grupos locales. Y había 4 programas de música donde ponían videos y querían actuaciones en directo. Entonces, pues nos llamaban todas las semanas, con lo cual nosotros realmente teníamos una sobreexposición. Sonábamos en radio, estábamos todo el rato en la tele y entonces, pues de repente, el sábado por la mañana estábamos ensayando y de repente teníamos la tele puesta sin sonido y veíamos, ah, mira, ya salimos nosotros, poníamos la tele, escuchábamos la entrevista, veíamos el vídeo y luego seguíamos tocando. O sea, y se nos hacía normal, no es normal eso, no es normal. Yo trabajaba en una discográfica, conseguir ese nivel de exposición es imposible. Entonces, ¿qué pasa? En Viña del Mar quieren llevar siempre grupos locales, artistas locales, y todos los años llevaron a dos. O sea, el año anterior habían llevado a UPA ¿quién más llevaron? A Cinema, UPA y Cinema, y el año que fuimos nosotros estaba Scara Emeli, estábamos nosotros, estaba Pancho Puelma. O sea, querían tener bandas locales,
Y entonces, claro, realmente tuvimos mucha suerte, porque al final fue eso, lo que te digo, estar en el momento apropiado, en el lugar apropiado. Luego, el otro día estaba hablando con Emiliano Guayo y me decía que en el 88 bandas que sacaron un disco ya no pasó nada. O sea, Mm, como Doctor No, una banda que, mm, que grabó un disco con EMI, sacaron ya en el 88, y una banda buenísima, yo los he visto en directo, pero salió el disco en el 88 y ya no pasó nada. La Ley con Sia, el disco salió en el 88, no pasó nada. O sea, es mm. cierto que no llegaron a tocar en directo, porque sí, así vino a España y tal, pero el disco era un discazo. Y sin embargo, se perdió. O sea, realmente hubo un momento puntual donde hubo como pasó todo y de repente se desinfló. No sé por qué, no sé exactamente qué pasó, pero tuvimos la suerte de estar ahí en el momento apropiado, en el lugar apropiado. Mira, incluso justo ya para preguntarte, cuando aparece tu hermana Chía en la ley, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se gestó? Eso fue idea de Carlos Fonseca, que era nuestro manager. Andrés Bove y Cotia Boitis ya estaban colaborando, ya eran amigos y estaban grabando unas bases, una música. Yo me acuerdo que Andrés me pasó una cassette con estas grabaciones Oh. pero era música. Y en ese momento se suponía que nadie tenía que sacar un segundo disco. Entonces a mí me dijo, ¿tú podrías hacer letras para esto? Y ya le dije, mira, yo ahora me han pedido que hagamos un segundo disco. Me tengo que poner a escribir cosas para nuestro disco, entonces no puedo. Entonces, o sea, lo rechacé, que también te digo, sinceramente, lo que hizo Sia es infinitamente mejor a cualquier cosa que yo hubiera podido hacer, porque como letrista y como vocalista es mucho mejor que yo. O sea, yo, digamos, tuve suerte, digamos, de estar en una banda con alguien así, con tanto talento, ¿no? Y de hecho luego en España tuvimos otro proyecto donde ella cantaba y componía y yo hacía la música, tocando todo. No tuvimos tanta suerte esa vez, pero digamos que hicimos un montón de canciones juntos. Pero el tema es que cuando a Carlos Fonseca se le ocurre la idea de, oye, Andrés y Coti están haciendo esta música está muy bien, y Sia es muy buena cantante, muy buena letrista, pues le propuso a Sia, le propuso a los otros, y habló con Emi y le dijo, mira, oye, como nadie se disuelve, porque ya nosotros nos volvíamos a España, eh, la idea es que se haga esto. Y el plan era que Sia se venía a España, pero luego se volvía. Lo que pasa es que Sia luego cuando se vino aquí ya luego no lo vio claro y prefirió quedarse. Piensa que yo tenía 20, Sia tenía 18, Soli 17, o sea, éramos cabros. Realmente no nos podíamos, o sea, y no se vivía, o sea, nosotros no vivíamos de la música en ese momento. A lo mejor había artistas que sí, como Los Prisioneros, que estaban girando todo el día, tocando un montón de conciertos. Nosotros hacíamos casi todo, festivales, actuaciones en televisión que no pagaban. Entonces, realmente, o sea, no ganamos dinero con nadie. Hemos ganado dinero a posteriori, algo en autores y esas cosas, pero no como para vivir. Es como para, mira, te llega una propina de vez en cuando. Heredo un dinero de un chico de 20 años que me lo dejó por ahí, ¿sabes? Y me llega dinero de autores, pero eso, para irme a lo mejor a cenar con mi mujer o una cosa así, pero no para comprarme una casa, o sea, ni mucho menos, ¿no? Y Chachi, ponte tú cuando... No, se entiende súper claro eso, eso es un escenario muy parecido en Chile, al día de hoy Mm, incluso. Y ponte tú cuando hacen el videoclip con Jerko Yankovic, ¿cómo sucede sí. eso? Eso fue propuesta, o sea, Yerko había hecho varios vídeos ya para EMI y para Los Prisioneros y para Sí. Aparato Raro. Entonces, esto básicamente nos lo propuso Carlos Fonseca, y digamos que Yerko nos contó la idea y bueno, la verdad es que quedó muy chulo. O sea, y es icónico para mí. Lo mejor que tiene es la dirección de arte, o sea, los colores, la imagen y tal. Me parece que es muy, muy icónico. Y ahí, por ejemplo, la guitarra que toco es la Stratocaster negra de Andrés. Y la batería es la batería de Aparato Raro que tenían esas Simmons. O sea, nos prestaron Oh. los instrumentos para el vídeo. O sea, que para que te des cuenta, ¿no? de la onda. Y todo el vídeo estaba grabado en la casa de Yerko, que era la segunda planta, estaba vacía. Y entonces pintaron las paredes con esos colores, y pusieron paja en el suelo y tal, y iluminación, o sea, pero todo, tú veías eso y realmente era con pocos medios, ¿no? Pero con mucha imaginación. Mira, lo otro, ponte tú, que yo siempre como, si tuvieras que definir a nadie, ¿a dónde la pondrías? ¿A dónde pondrías a la banda? Yo siempre he pensado que nosotros éramos un poco post-punk. O sea, es verdad que el disco quedó más pop de lo que nosotros éramos en directo, pero digamos que nosotros teníamos un poquito no, digamos, un punk ya un poco, digamos, menos agresivo, ¿no? Teníamos un punto muy gamberro y hasta el día de hoy.
pero y obviamente pues no, digamos, y era una onda pues eso, un poco, nuestras influencias podían ser desde Clash hasta los B52 pasando por, no sé, por Fleetwood Mac, por ejemplo, o sea, yo creo que hay, lo que pasa es que realmente no teníamos suficiente conocimiento como para darle nosotros la forma que nos hubiera gustado a ciertas canciones, o sea, hay canciones que quedaron perfectas, tal como son, es como tenían que ser, y hay canciones que yo siempre tengo la sensación, incluso me gustaría, ahora que se acerca el 40 aniversario del lanzamiento del disco, estoy viendo a ver si consigo de alguna forma o conseguir los originales y sacar las pistas y cambiar algunas cosas que creo que podrían haberse hecho de otra manera, o a lo mejor con inteligencia artificial sacar, porque creo que es, lo que se hizo es muy válido, pero había cositas que se podían haber cambiado o mejorado, ¿no? Y hay un par Sí. de temas que se quedaron por ahí sin grabar que a lo mejor sería bonito grabarlos para, como extra. O sea, te digo, o sea, si lo pudiera hacer sería maravilloso porque somos Sí. muchos los que, eh, de hecho, tiene harta fanaticada, no lo creas, en Chile y en varios lados más. Mira, otra Y yo, consulta. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron ustedes con Germán después a posteriori? mira, con Germán tengo yo una gran pena porque hubiéramos sido su primer trabajo videográfico. O sea, Germán presentó una propuesta y nosotros Germán Bode, para estábamos. que la gente sepa. Correcto, Germán Bove, hermano de Andrés, pero artista por sí mismo, digamos, en su Uh, propio género. O sea, es un artista que tiene obra en el MoMA, en la colección permanente del MoMA, que yo he ido a una exposición de su carrera en España, en Madrid, que he estado con él y tal, tenemos mucha amistad. Y Germán, su primer vídeo, la primera propuesta que nosotros presentamos a EMI en un momento en el que íbamos a lanzar el single de Bailando, que es una versión de Alaska y Pegamoides, no es una canción nuestra, pero necesitábamos un single para de cara a Viña y lanzamos ese single. Y había la idea, o sea, nosotros propusimos hacer un vídeo con Germán. Y Germán propuso una idea buenísima de super kitsch, una onda que era como rollo B52. A mí me encantaba. Estábamos nosotros realmente deseando hacerlo. No se nos autorizó por lo que sea o no nos dieron el presupuesto. Al final no se hizo nada. Y una pena porque hubiéramos sido el primer vídeo de su carrera, ¿no? Pero bueno, hemos podido al final, después de muchos años, volver a trabajar con él y pues ya ves, primero hicimos un corto, que cuando nosotros tenemos una canción en nuestro segundo disco, el disco que sacamos en 2015, que está dedicada a Andrés, que se llama Humo del Norte. ¿Cómo Y en no? esa canción, a Germán le gustaba mucho la canción y primero nos propuso hacer un videoclip de la canción. Y, ok, y luego de repente se le ocurrió, se le fue la cabeza y se le ocurrió hacer un cortometraje musical. Y lo que nos propuso, y además dijo, lo rodamos en una noche. Y yo para mí pensé, vamos, ni de Flowers, esto se rueda en una noche, pero dije, ok, nos ponemos en tus manos, lo que tú digas. Y lo hicimos y la verdad es que quedó, quien no lo he visto, hay un corto que se llama Sonido de Nadie. Y es fantástico, o sea, pero no porque salgamos nosotros, sino porque es una maravilla y sobre todo porque se hizo con 2 pesos. O sea, realmente los medios, realmente lo que había era un gran talento de Germán y de su equipo. Se hizo con muy buena fotografía, con un buen director de fotografía, pero que lo hicimos, por ejemplo, en la Blondie, nos dejaron hacerla porque tocábamos esa noche. Entonces, aprovechando una fiesta que había, el público que sale, no sé qué, Germán llevó algunos extras, pero básicamente aprovechamos la onda, ¿no? Y unos motoristas que nos se prestaron para hacer unas escenas y tal. O sea, todo fue hecho con mucha creatividad, con pocos medios, pero con mucho talento. Y el vídeo es espectacular, es un cortometraje espectacular. Y luego hicimos un par de años después, bueno, y luego Germán de ahí sacó un vídeo de Humo del Norte que se le ocurrió hacer. Y después nosotros se nos ocurrió hacer un remix de Ausencia porque al final del corto de Germán, el productor con el que trabajamos hizo como un pequeño remix de 2 segundos y a Soli le gustó, entonces le encargamos un remix, entonces hizo un remix de Ausencia y entonces de ahí Germán cogió y nos mandó un vídeo que había hecho él con imágenes rodadas con nosotros de ese clip totalmente psicodélico. Y luego, y luego en el 2017 la última vez que fuimos a Chile, que fuimos para el festival para la cumbre del, El del rock. rock chileno, pues ahí Germán, digamos, nos propuso, vamos, hablábamos con él para hacer un vídeo de Caprichoso Corazón, que fue la última canción que sacamos, y eso lo rodamos en 2 días en su casa.
Qué y bueno, qué bueno. espectacular. O sea, pero te digo, ahí, por ejemplo, la cámara, cuando no está rodando, cuando no está en pantalla, es Chuma, el batería nuestro, el que hizo de cámara para ese videoclip, porque Chuma trabaja en audiovisuales, ¿no? Y de ahí ha trabajado muchas veces con Germán y tal. Y ahí nos hizo también Simón. eh, ¿Cómo se llama? Simón. Ay, no me acuerdo. Digamos, un fotógrafo que es pareja de Germán, nos hizo unas fotos fantásticas también. Y bueno, la verdad es que estuvo, o sea, la experiencia fue muy buena, ¿no? Lo mejor de todo, para ese vídeo me volvió a dejar la misma guitarra que usé en el vídeo de ausencia, está en el vídeo de Caprichoso Corazón. Es la misma guitarra de Andrés Esa que es la tenía. tuya, No, ese es de Andrés Bove. de Andrés. Oh. Sí, esa, la negra, esa la ¿Mm? Stratocaster, en realidad es del hermano, es de René, el Ya, hermano de Andrés y Germán, que Andrés la usaba como si fuera suya. Y entonces a mí en los 80 me la prestó para el vídeo de ausencia y él usaba las dos, la suya y la de René. De hecho, la de Andrés, salgo yo tocándola en Viña del Mar, porque tocaba la mía, mi Telecaster, que es esta de aquí. qué bueno. Y salí tocando la Strato de Andrés. Y la Strato negra de René, que usaba Andrés, Andrés muchos años le puso una pastilla ¿cómo es esto? Para MIDI. Entonces la guitarra la había llevado ahí Germán porque estaba haciendo como unas fotos de las guitarras de Andrés, pero las tenía ahí nomás. Y yo esa guitarra le dije, oye, esta la podíamos usar y tal. Y entonces, como mientras grababan a Soli, que es la que más sale en el vídeo, yo me puse a limpiar la guitarra, le quité todo lo que tenía marcas de pegamento, le saqué brillo, cambié las cuerdas, la puse bonita y tal. Y entonces yo esa noche teníamos ensayo, le dije, oye, ¿me la prestas para el ensayo? Y me la llevé al ensayo y sonaba fantástica. Entonces al día siguiente grabamos el vídeo con mis escenas, con la guitarra que estaba ahí toda bonita. Hicimos fotos también muy bonitas con esa guitarra y con la acústica de Andrés. Y esa noche teníamos un concierto en el Valeduc. Y le dije, ¿me la prestas para el Valeduc? Y entonces tocábamos en el Valeduc y hay la canción de Andrés, Soli toca la acústica de Andrés, yo la eléctrica de Andrés y la pena es que no hay vídeo de eso. No es chuta. Ya, Pero no, bueno, a veces ahí está nomás. está tu testimonio, que es importantísimo. Y, Mira, no, hay fotos, pero no hay vídeo. y Chachi, ponte tú en lo que estás ahora, porque yo escuchaba un programa muy bueno de radio tuyo, para que nos Muchas cuentes un gracias. No es mío, poquito. es el programa de Eduardo, eh, que hace, Eduardo Ceballos, que hace Radioscopio Musical. Y yo estoy, digamos, a mí me invitó. Yo con Eduardo me he entrevistado alguna vez y hemos hablado muchas veces y él escribió un libro. Bueno, tenemos historia. Y el caso es que hace unos meses me dijo, oye, se me ha ocurrido si querrías participar, ¿no? En el programa y tal, no sé cuántos. Tener una sección. Entonces le digo, ¿pero qué onda? Dice, no sé, ¿qué harías tú? Y le digo, bueno, no sé. Digo, yo para mí mi único aporte sería un poco ser testigo o sea, hablar de lo que vi, lo que viví, lo que pasó. Desde mi punto de vista, siendo, oye, totalmente subjetivo, ¿no? Es lo que yo recuerdo que puede ser totalmente, o sea, recuerdos tergiversados, lo que sea, pero son mis memorias, no digo que Claro. sea la realidad absoluta, es mis memorias. Entonces, y él me dio el título, Las memorias de nadie. Y efectivamente me lo estoy pasando muy bien con el programa, la verdad es que es muy divertido, me está ayudando por un lado a como hacer memoria de un montón de cosas, rescatar un montón de recuerdos que tengo por ahí y escuchar otra vez mucha música. Y estoy retomando con un montón de gente. Ahora el 19, para Fiestas Patrias, va a haber un especial más largo, de 2 horas, Súper. donde la idea que les propuse a Eduardo y que me compraron y nos compraron en la emisora es que invitar a artistas, músicos chilenos, amigos, que cada uno presente una canción y que diga, pues esta, yo que presento esta, pero puede ser eso, desde los Jaivas hasta un grupo que está sonando ahora en la radio. O sea, y cada uno ha presentado al que ha querido y ha habido incluso alguno que ha pedido una canción de nadie, cosa que me honra, ¿no? Y creo que puede quedar bonito, la verdad, sobre todo escuchando porque cada uno habla con cariño de otra banda, de otro grupo, de una canción, de alguien que le inspiró en su momento y la verdad es que creo que puede quedar bonito, la verdad. Lo otro, Chachi, tu relación con la escena en España, ¿qué tal? En Europa en general. Mira, yo estuve muchos años trabajando en una discográfica, con lo cual tuve.
mucha cercanía con lo que era, pero te estoy hablando a principios de 2000, o sea, de entre el 2000 y 2006 yo trabajé en Sony Music y llevaba tanto artistas extranjeros, onda Alicia Keys o Santana, o artistas locales como puede ser El Canto del Loco o Pereza, gente así. Digamos, tuve mucha relación durante unos años con toda esta música, pero luego ahora digamos que estoy básicamente como aficionado. O sea, yo voy a los conciertos a mirar los conciertos que me apetece y digamos que algunas veces voy a conciertos pequeños de amigos míos, porque tengo amigos que tocan, pero ya nadie famoso. El único famoso con el que sigo en contacto es con el cantante de Waterboys, Mike Scott, que cuando Ah, viene a España siempre me invita a sus conciertos y yo siempre voy. Y me alegro mucho de verlo y la verdad es que el tipo ha mantenido, digamos, mientras que todas las bandas de los 80 90 viven básicamente de solo repetir los éxitos. Este tipo saca discos nuevos todos los años y en sus conciertos, evidentemente, va a tocar los éxitos que todo el mundo quiere oír, pero toca una buena cantidad de temas nuevos. Y lo mejor es que el público sigue yendo a verlo y entonces lo que eran temas nuevos son nuevos éxitos. Y entonces a la siguiente gira toca dos éxitos del disco anterior, dos éxitos de hace tres discos y digamos, sigue creciendo su cantidad de discos, ¿no? Así que me parece un ejemplo espectacular de mantenerse en la pomada. O sea, evidentemente ya no está número uno de las radios, pero sigue llenando conciertos en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Cuando viene a España hace 5 o 6 conciertos, 1000 personas mínimo, y lo llena y la gente sale feliz. Y ves que la gente no solamente quiere oír Hall of the Moon o Fisherman Blues, sino también quieren oír las canciones de los últimos discos, ¿no? y, Entonces y, es un gran ejemplo. claro, y ponte tú, si yo te preguntara alguna banda de España que tú puedas admirar, aparte de ustedes Mira, mismos, pero no, yo tengo mi banda, que es Mental Pie, pero digamos que es mi banda de amigos que tocamos canciones y tal, está muy divertido, lo pueden buscar, está simpático. Yo ahí toco la guitarra, no compongo, no canto. Pero, por ejemplo, a mí me encanta L.A., que es un cantante mallorquín, Luis Alberto Segura, pero el nombre es L.A., es el peor nombre del mundo para buscar en internet porque tienes que buscar L.A. de Band o algo así, ya. porque L.A. te sale en Los Ángeles. Entonces, pero es un tipo que yo lo he visto, no sé, por lo menos el otro día estaba mirando y por lo menos 10 veces en acústico y con banda y me parece un genio. Second, que es una banda de Murcia que se han separado hace poco, tristemente. De los nuevos, por ejemplo, Art de Bogotá, está muy bien, es muy potente. Y así por decirte alguno, bueno, es que hay tantas bandas, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Pereza, Pereza, El Canto del Loco, pero claro, son bandas que ya no existen, ¿no? Pero así, Iván Ferreiro, por ejemplo, es tremendo, ¿no? No sé, hay buena música, o sea, te digo, más festival que la música pop, o sea, yo en lo que es el top 40 ni lo conozco, estoy totalmente desvinculado, pero voy a un festival y las bandas que están ahí esas sí son las que a mí me... Pero yo soy más indie ahora. Y ponte tú lo otro que también me causa curiosidad, nadie se sigue escuchando, porque acá en Chile, ponte tú, en ciertos circuitos es un Sí, clásico. Allá, sí. Aquí no, en España no, o sea, la única gente que conoce España a nadie son mis amigos y los chilenos que vivan aquí. Pero digamos que nosotros si vemos, por ejemplo, en Spotify la cantidad de escuchas, casi lo que más hay es en Santiago y después otras ciudades de Chile. Fuera de Chile hay algo, pero menos. España hay residual, pero son casi toda familia. Pero una cosa que me ha sorprendido en los últimos meses, he visto que ha subido mucho las escuchas y yo no sé a qué achacarlo. No sé, me decía un amigo que puede ser por el programa, que eso esté fomentando un poco que la gente se acuerde, ¿no? Pero bueno, mira, la verdad es que es un honor, porque yo durante muchos años esto como lo tenía olvidado, porque claro, no existía internet, no existía YouTube, entonces, claro, yo sí contaba a la gente, pues ¿cómo le voy a contar a mis compañeros de Sony que yo era famoso en Chile? O sea, es como parece como que cuentas una mentira, ¿no? Como que yo, sí, yo cuando vivía en tal sitio yo era millonario, ahora aquí no tengo un chavo, pero allí era millonario. Que suena mentira, ¿no? Entonces yo nunca lo contaba, hasta que de repente, un día de repente empezaron a aparecer cosas en YouTube y yo empecé a compartirlas y la gente me decía, pero tú tocas, pero ¿por qué no sabemos esto, no? O sea, ha sido una cosa gradual, ¿no? Ahora mis amigos
muchos de mis amigos ya sí saben esta historia y lo hemos ido incorporando, digamos, dentro de la normalidad. Pero claro, hubo unos años que yo, entre 2013 y 2017, yo aquí estaba tocando con mi banda ante 40 personas y luego me iba a Chile a un festival que había 20.000 personas. Entonces era como una disociación total, ¿no? Con Soli decíamos que íbamos como a la isla de la fantasía, ¿no? Señor Rourke, quiero ser artista famoso. Y entonces sí, ya. ¿Te acuerdas, no? Del programa. Sí, Chachi, me regala una frase y estamos terminando. Que a ti te Venga, haga perfecto. sentido, te resuene, que te signifique. Mira, hace poco escuché una frase que me encantó de Iván Delgado, que decía que el arte no está en el resultado, sino en el proceso. Mm, Y yo creo que yo añadiría que en el disfrute también, mm, porque al final uno no hace arte para hacerse rico y oye, ojalá puedas tener éxito, ojalá puedas hacer, pero mira, yo el programa de radio no lo hago para hacerme rico, no cobro por hacerlo, pero disfruto con ello. mm, Y si le aporto al resto de la gente, genial, o sea, si hay gente que eso le aporta, genial. Y mira, al final yo creo que se trata de eso, de comunicación, de tocar a la gente, ¿no? Por eso ahora, mira, tú y yo estamos en dos países distintos pero nos estamos comunicando. Y yo creo que eso al final, no sé, eso es la vida, ¿no? Entonces, mm. para mí el arte es eso, el hacerlo y el disfrutarlo. Muchas gracias, maestro, de verdad, muy gentil. Te estoy avisando. Y Napo, Perfecto. todos tus datos para que te puedan buscar por internet. Vale, te digo o te lo mando. Dale, dime nomás y después lo ponemos en la gráfica. Vale, venga, pues yo soy @franarbulu todo junto en Instagram. Y luego podemos, por ejemplo, decir ahí, @mentalpieband, mental pie band, que es mi banda actual, para quien quiera, quien tenga curiosidad. Y luego, por supuesto, @grupo nadie, que es el grupo nadie, que es para encontrar, digamos, a tanto el Instagram como el YouTube de nadie. Y bueno, pues ahí nos pueden seguir. Ya, pues, maestro. Mil gracias, de verdad, muy, muy, muy gentil y te estoy avisando. Y espero Venga, que nos genial. podamos volver a encontrar nuevamente. Mil bendiciones, Venga, oye, muchas pues gracias. nada, aquí estamos. Muchas A gracias a ti ti. y a toda tu familia, a tu hermana y todo. Son unos grandes, de verdad. Muchas gracias. Bacán, bacán, ahí se ve. Un gusto, brother. Chao. Venga, hasta luego, chao, gracias.